En este nuevo módulo vamos a conocer más a fondo las funciones más usadas en Excel. Ya vimos algunas funciones numéricas al final del módulo anterior y en esta clase vamos a aprender algunas funciones de texto que se usan para transformar o crear nuevos datos de tipo texto. Empecemos. La primera que vamos a aprender es la función concatenar. Concatenar permite unir dos o más datos de texto en una sola celda. Es como si fuese un pegamento. Como argumento tenemos que introducir las distintas cadenas de texto que queramos unir. Esto puede ser un dato de texto escrito por nosotros o una referencia de celda. Siempre que quieran escribir un dato de texto dentro de una función, lo tienen que poner entre comillas. Veamos un ejemplo. En este caso, yo tengo unos datos y quiero en esta celda en la que estoy posicionada concatenar la celda libertad y la celda 556 para tener la calle y altura completa en una sola celda. Entonces, voy a la barra de fórmulas, primero que todo pongo igual y empiezo a escribir la función hasta que Excel me recomiende la que estoy buscando, en mi caso concatenar. Primer argumento, la primera celda que quiero unir, coma, y el segundo argumento, tengan en cuenta que va a ser un espacio. El espacio también es un carácter y lo tenemos que marcar. Y como lo voy a introducir manualmente, lo tengo que poner entre comillas. Espacio, cierro comillas y coma para poner el último argumento, que va a ser la celda con la altura. Cierro y miren cómo ya tengo las dos celdas pegadas en una sola. Voy a copiar y pegar esta función hacia el resto de las filas y vean cómo se hizo la concatenación perfecta. Conozcamos dos funciones de texto más, izquierda y su gemela derecha. Ambas extraen una parte de una cadena de texto. En el caso de la izquierda, extrae los primeros caracteres y en el caso de la derecha, caracteres del final. Veamos cómo son los argumentos de estas funciones, en nuestro caso, con la función izquierda, pero es exactamente lo mismo cuando usamos derecha. En el caso de la izquierda, el primer argumento es el texto al que le queremos extraer una parte del principio. Y el segundo argumento, el número de caracteres que queremos extraer. Si no indicamos ningún número, la función, por forma predeterminada, va a extraer uno solo, es decir, en la función izquierda, la primera letra de la cadena de texto. Veamos un ejemplo. En este caso me voy a posicionar sobre esta celda porque lo que quiero es usar la función izquierda para quedarme con tan solo las palabras línea D en la celda que tiene las palabras línea D cava. Entonces lo que voy a hacer es ir a la barra de fórmulas, poner el igual, como siempre, y empezar a escribir la función. En inglés se llama left, así que la llamo. Y el primer argumento va a ser la celda a la que le quiero cortar el principio. Coma, y el último argumento va a ser la cantidad de caracteres que le quiero extraer. Y para esto siempre es útil contar cuántos caracteres hay. Tengan en cuenta que los espacios también son caracteres, por ahí antes de empezar a escribir la función. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, cierro paréntesis, enter, y vean que ya me devuelve solo la parte línea D. La última función de texto que vamos a aprender se llama extraer. Como su nombre lo indica, devuelve un número específico de caracteres dentro de una cadena de texto. A diferencia de izquierda o derecha, ahora podemos extraer ciertos caracteres de adentro de la celda. En este caso, la función va a tener tres argumentos. El primero es el texto, es decir, la celda con el dato de texto al cual le queremos extraer un pedazo. El segundo argumento es la posición inicial, del primer carácter del que deseo extraer el texto.
La posición es simplemente el número de carácter en la cadena de texto, así que siempre es útil ir contando para no confundirse. El tercer argumento va a ser el número de caracteres, es decir, cuántos caracteres vamos a querer extraer partiendo de la posición indicada. Veamos un ejemplo. Me voy a posicionar en esta celda en la que quiero usar la función extraer para quedarme con solamente la letra D de la línea de Cava, que es lo que dice en esta celda. Para eso, me paro en la barra de fórmulas, aprieto igual y empiezo a escribir la función mid, que es en inglés la función extraer. Voy a señalar el primer argumento, que va a ser la celda que tiene el texto completo, coma, y el segundo argumento va a ser en dónde quiero que empiece a extraer. Así que en este caso ya sabíamos que es la posición 7. Solamente quiero que me devuelva un carácter, la D, así que voy a escribir 1. Cierro paréntesis y me devolvió la D. Ya vimos 3 funciones de texto, así que van sumando cada vez más cosas en su caja de herramientas de funciones. Los espero en la próxima clase. Vamos a aprender acerca de las funciones lógicas. ¡Nos vemos!